Hay algunas personas que han presentado sus tesis de proyecto de grado en salud pública sobre el diseño de un sistema de gestión de calidad basado en un centro hospitalario de referencia, pero en una parte del centro laboratorio. Hay una persona, por ejemplo, que ha presentado un sistema de gestión de calidad para una unidad de cirugía, otra persona para una unidad de urgencias médicas y otra persona ha presentado para una farmacia y la cuarta para una unidad de emergencia de diferentes hospitales, pero los principios filosóficos, como les vuelvo a reiterar, son los mismos. Lo que cambia son los procesos, ¿no? Todos tienen procesos, pero lo que cambia es la naturaleza del proceso. No es lo mismo procesos vinculados a unidades de cirugía que unidades de urgencias médicas, unidades de farmacia y unidades de emergencia, ¿no? Los procesos son diferentes, pero todas tienen procesos y todas tienen la misma estructura documental para poder ser considerados como sistemas de gestión de calidad, ¿no? Estos 4 trabajos se han presentado. En enero se presentaron 2 y en mayo ahora otros 2. Y hay 2 personas que están trabajando en Guayaramerín, en 2 centros hospitalarios. Uno está trabajando sobre la atención al paciente en consultorios odontológicos del hospital y la otra persona está trabajando con un sistema de gestión de calidad para la unidad de terapia intensiva, ¿no? Van a plantear exactamente lo mismo en términos de estructura filosófica del sistema de gestión de calidad, pero vuelvo a reiterarles, los procesos, los procedimientos, los instructivos van a ser totalmente diferentes, pero en principio va a ser el mismo. Entonces, vamos a tener esas 3 cosas, en 3 partes constitutivas de lo que significa la materia. ¿Cómo nos vamos bueno, primero veamos los horarios respectivos. Las 4 sesiones que vamos a tener son sesiones totalmente virtuales, no hay presencialidad alguna. Y los horarios son el día de hoy de 7 de la noche hasta las 9 de la noche, mañana de 9 de la mañana a 11 de la mañana, en la noche son de 7 de la noche a 9 de la noche, y el día domingo de 9 de la mañana a 11 de la mañana. ¿Cómo nos vamos a evaluar? Pues el día domingo vamos a dejar un pequeño trabajo para que ustedes puedan desarrollarlo en un plazo de seguramente una semana, bajo tópicos específicos, aplicando a lo que estamos viendo, lo que vamos a ver en alguna unidad específica en la que ustedes tengan interés de poder insertar el concepto de gestión de la calidad. Y por lo tanto trataremos de acercarnos a una propuesta muy corta, muy pequeña, porque no vamos a poderla hacer en su globalidad, de lo que podría ser un sistema de gestión de calidad que garantice una mejor prestación del servicio en el lugar de la unidad funcional donde ustedes pretenden desarrollar. Pero también vamos a hacer una especie de resumen a la finalización de las clases, que la van a hacer ustedes en los últimos 15 o 20 minutos de la clase. Vamos a hacer un resumen específico de todo aquello que nosotros hemos considerado asimilado en la conversación que vamos a tener entre todos nosotros. Yo, si bien voy a ser un facilitador del proceso, pues ustedes son los receptores y también los interlocutores para poder ir resolviendo algunas dudas o resolviendo algunas inquietudes que vayan teniendo sobre el módulo que vayamos viendo específicamente en algún momento de la temática que vean por conveniente. Entonces, 20 minutos antes de que se concluya la sesión, vamos a cada uno de nosotros va a hacer un pequeño resumen y ese resumen me lo van a enviar. Puede ser hecho en computadora, puede ser hecho a mano, no importa. Pero tienen que hacer un resumen de todo aquello que han podido percibir a lo largo de la durabilidad del módulo y de la sesión correspondiente del día, ¿no? Entonces tendremos el día de hoy, tendríamos mañana en la mañana, en la noche, y el domingo que ya será algo más aplicativo.
De esa manera nos vamos a evaluar. Entonces hay 4 reportes que hay que enviar en la finalización de las clases y un trabajo final que es también pertinente. Entonces al trabajo siempre le colocamos una nota un poco mayor. Van a ser 80 puntos el trabajo final, que lo vamos a entregar seguramente hasta el próximo viernes, antes de que empiece la jornada del día lunes. Va a tener un horario establecido, 11,59 minutos del día domingo. Y las 4 otras notas, que son los resúmenes específicos que van a hacer cada uno de ustedes al final de cada una de las clases. En sumatoria harán 20 puntos y con eso llegaremos a los 100 puntos que vale la materia, ¿no? Entonces, de esa manera, si es que todo funciona adecuadamente, tendremos las notas ya en carpeta para que ustedes puedan disponer de las mismas. De acá a unos 10 días exactamente sería, estamos ahora en el viernes 2, entonces para el miércoles, martes o miércoles 13 o 14 estarán las notas correspondientes ya del módulo, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces la temática. Ya somos un poco más de personas, no somos la totalidad de los mismos, pero bueno, tenemos al menos 10 personas que están participando ya del esquema. Entonces, antes de iniciar, pues dar la bienvenida a todos los que llegaron un poco tarde, ¿no es cierto? Agradecerles por la participación de ustedes en los programas Greco Universidad Autónoma del Beni, y esperemos que podamos satisfacer sus necesidades, satisfacer sus expectativas a lo largo de todo lo que está significando estos programas que se imparten aquí en Cochabamba. Y bueno, maestría en salud pública en 5 lugares de Cochabamba: hay Cochabamba, Tarija, Sucre, Potosí, Santa Cruz y por supuesto en el Beni, ¿no? Entonces vamos a dar inicio, no sé, pero antes, si alguien quiere opinar algo o alguna consulta al respecto, vamos a, si no, habilitar las transparencias correspondientes. Bien, si no hay entonces ninguna consulta al respecto, voy a voy a compartir las transparencias respectivas para que vayamos viendo en el transcurso de esta jornada. Bien, el módulo correspondiente, el módulo al que estamos haciendo referencia, se denomina Sistema de Gestión de Calidad aplicado al sistema de salud. Les he dejado en la parte inferior de la transparencia mi nombre, el teléfono celular para cualquier cosa que vean por conveniente, y un correo electrónico al cual vamos a revertir nuestro trabajo final y nuestros trabajos de cada una de las jornadas, ¿no? Entonces ahí tenemos el correo electrónico reostri@hotmail.com. Entonces a ese correo, o en su defecto... Buenas noches, ingeniero. Disculpe, ¿Cómo está? ingeniero, Bueno, no se ve la transparencia, no se ven las imágenes de las diapositivas. perdón, voy a entrar entonces nuevamente para compartir. Esperemos que no tengamos el problema respectivo. A ver, ahora sí podemos tener la Sí, imagen. ahora sí, ya está, ingeniero. Ya, les agradezco mucho, muchas gracias por el aporte. Bien, les decía entonces, el módulo correspondiente se llama Sistema de Gestión de Calidad. Es un módulo estrictamente necesario para poder comprender la dinámica y la integralidad de lo que significa las maestrías en salud pública, y lo propio también en las maestrías de imagenología o en cualquier otro tipo de maestría. Está presente este módulo de Sistema de Gestión de Calidad, que está muy relacionado y muy vinculado a la prestación de servicios en el ámbito de la salud.
Les he proporcionado la información, ahí está la información del celular, 707-14-963 y el correo electrónico ereostria@hotmail.com. Ustedes pueden mandar los trabajos correspondientes a cada una de las jornadas de clases, lo pueden mandar al celular, no hay ningún problema. Si lo van a hacer a mano, pues les sacan una fotografía y la fotografía la envían al celular, no necesariamente al correo electrónico. A veces el correo electrónico es engañoso porque proviene de una fuente y el correo electrónico lo deriva hacia un archivo desconocido y lo coloca, ¿no es cierto?, en cuarentena, y por lo tanto uno no sabe si evidentemente se mandó o no se mandó la tarea correspondiente. Por lo tanto, es mucho mejor si lo van a hacer a mano, pues mándenlo en una fotografía, y si lo van a hacer en computadora, pueden mandar el archivo, no hay ningún problema. Pero sí o sí el trabajo final, ese trabajo final que lo van a entregar el próximo día domingo, envíenlo por favor al correo electrónico y envíen unas 2 versiones y después me mandan un mensaje en el celular aclarándome que ya fue enviado al correo electrónico el trabajo, pero no envíen el correo al celular el trabajo correspondiente del próximo domingo, es decir, ese trabajo que vale 80 puntos. Envíenlo al correo electrónico y me envían al celular un mensaje diciendo que ya se envió el trabajo. Bien, entonces tratemos de ver un poco en qué consiste toda esta temática. Me voy a permitir colocar una transparencia de Aristóteles en un pronunciamiento específico que este personaje conocido por todos. En el año 322 a.C., había hecho una afirmación específica que se difunde en todos los textos donde se estudia los principios filosóficos de Aristóteles. Yo lo he venido a denominar un pensamiento estratégico. En la modernidad del siglo XX, el siglo XXI, en el año 2021, recordemos un poco este pensamiento filosófico para podernos ubicar específicamente el por qué debemos nosotros, como maestrantes de las maestrías correspondientes, tener presente este módulo que nos debe caracterizar, que es gestión de la calidad. Lo llamamos un pensamiento estratégico y Aristóteles nos dice: la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la realidad práctica. Es decir, este pensamiento filosófico es trascendental por cuanto desde la perspectiva de la calidad, que es el tema que nos interesa, la aplicación práctica es la que va a marcar específicamente el nivel de calidad que una organización, en este caso del ámbito de la salud, puede lograr en la mente de las personas que perciben o reciben el servicio de parte de este centro hospitalario. Va a aparecer un tema trascendental en el concepto de calidad, que en realidad la calidad, si bien nosotros como institución pensamos que ofrecemos calidad, la valoración específica de la calidad no la realiza la institución, curiosamente, sino la realizan aquellas personas que perciben el servicio de ese centro hospitalario. Y ellos decidirán cuál es el nivel de calidad que se le podría asignar a esa prestación de servicio. Vamos a poner como ejemplo, si yo colocara niveles de calidad, un nivel de 0 a 10, en una escala del 0 al 10. 10 podríamos llamar de excelencia, una calidad de excelencia. Y 0 podríamos pensar que es una calidad pésima. Y en el intermedio podríamos pensar que el 8 es una muy buena calidad, pero no de excelencia. El 6 es una calidad buena, pero no muy buena ni de excelencia. El 4 podríamos pensar que es una calidad regular. El 2 que es una calidad mala. Y el 0 una calidad pésima. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en la realidad? En la realidad lo que va a suceder cuando exista una valoración, es decir, cuando exista la necesidad de medir el nivel de calidad
que el usuario de nuestro centro hospitalario le asigna a nuestra prestación de servicio y le proporcionamos esa escala valorativa de 0 a 10, el usuario de nuestro centro hospitalario o de nuestro hospital o de cualquiera de las unidades funcionales que pertenecen al ámbito de salud será el que coloque, de acuerdo a su apreciación, la calificación. Algunos calificarán 0, otros calificarán 8, otros calificarán 6, otros calificarán 10 y así sucesivamente. Si nosotros hiciéramos un trabajo de investigación y definiéramos una muestra representativa y podríamos preguntar a los participantes que acuden al centro hospitalario por cualquiera que sea la razón o motivo, y les solicitáramos que harían una calificación, podríamos muy rápidamente conocer cuál es el nivel de calidad que brinda el servicio que nosotros ofrecemos. Y esa prestación del servicio que nosotros ofrecemos, que está representada por el juicio de valor, es decir, por la valoración de aquel individuo que, habiendo acudido a nuestro centro hospitalario, se lleva una percepción. Aparecerá en su momento que hablar de calidad es hablar también de dos términos. Por un lado, hablar de expectativa y por otro lado es hablar de percepción. La expectativa es lo que las personas que acuden a los centros hospitalarios o a las instituciones de referencia, la percepción será lo que ellos pretenden obtener, mientras que la perspectiva o la percepción será lo que ellos obtienen. Entonces, las personas que acuden a los centros acuden al mismo con un conjunto de expectativas, a las que nosotros llamaremos en su momento variables explicativas. Entonces, un usuario, por decir algo, vamos a poner un ejemplo, una persona acude a un laboratorio de análisis clínico para poder ser atendido en un servicio de análisis, cualquiera que sea el análisis que pretende realizar en ese centro denominado laboratorio de análisis clínico. ¿Qué es lo que va a suceder? Seguramente la persona que acude al centro, a este laboratorio, viaja con al menos 3 expectativas: confiabilidad en los resultados, la confidencialidad de los resultados y la agilidad en la prestación del servicio, es decir, la rapidez. Entonces está yendo con una percepción, con una expectativa, y la expectativa la hemos denominado una expectativa relacionada con la confiabilidad. Es decir, que él espera que los resultados que le entreguen, después de haber sido realizada la prueba de laboratorio en todas sus dimensiones, le entreguen un resultado que será analizado e interpretado por el médico de referencia, y a partir de esa interpretación se podrá emitir un juicio de valor. Entonces el médico emitirá un juicio de valor respecto a la situación de ese paciente de acuerdo a los resultados obtenidos. Entonces tiene que haber confiabilidad, o sea, confidencialidad y confiabilidad en los datos. Confiabilidad porque los resultados que va a traer el informe del laboratorio deben ser totalmente confiables, deben ser válidos, deben ser verídicos. Y lo mismo representa la confidencialidad. La confidencialidad va a significar que solamente hay un conocimiento específico de mi resultado por aquel equipo técnico del laboratorio que ha procesado la muestra y que ha emitido el informe respecto a lo que ha podido rescatar técnicamente de esas pruebas que ha realizado. Y por último, la puntualidad a través de la rapidez.
es decir, el laboratorio de análisis clínico, emitirá un juicio respectivo a en qué momento del tiempo pretende entregarle a ese paciente que acude a una consulta de esa naturaleza, en qué momento, lugar y hora. Entonces, si el laboratorio dirá, nosotros le vamos a proporcionar la respuesta el día de mañana a las 5 de la tarde, se está haciendo un compromiso entre dos actores diferentes, uno que proporciona el servicio y el otro que espera el resultado del servicio. Entonces aparece acá lo que se dice el compromiso público entre dos actores diferentes, uno que proporciona el servicio y el otro que espera los resultados de un servicio. Pero esta persona necesita confiabilidad, confidencialidad y puntualidad para quedar satisfecho. Hay un riesgo en la realización del mismo, porque puede desviarse los resultados específicos. Por ejemplo, en vez de entregar a las 5, la entrego a las 6 de la tarde. Entonces, en vez de tener una adecuada expectativa, el usuario empieza a tener una percepción negativa. Y por lo tanto ya no sale con una calificación de excelencia de 10, sino coloca una calificación de 6. Y 6 para nosotros era buena, pero no era ni muy buena ni excelente. O podrá calificar a lo mejor menos, 4 regular, a lo mejor 2 mala y a lo mejor se va impresionado de que el laboratorio no proporciona un análisis, un resultado o un servicio adecuado y está en condiciones de colocar un valor 0, pésimo. Entonces, este pensamiento que nosotros hemos puesto acá, este pensamiento estratégico, nos dice que la inteligencia del ser humano no solamente está en conocer las cosas, en tener un conocimiento específico, sino en el poder tener la actitud de poder transferir esos conocimientos a la vida práctica. Y si es posible transferir esos conocimientos adquiridos en toda su dimensión a la vida práctica, entonces está yendo dentro de un concepto llamado calidad. Está siendo posible que sus conocimientos aplicados en la vida práctica lo lleven a generar en la apreciación del usuario esa calificación de 10 de excelencia llamada calidad. La calidad solamente es de excelencia. La calidad, la máxima calidad que una institución pueda ofrecer, pues la considera como de excelencia. Y si ustedes se fijan en este pensamiento estratégico que fue planteado por Aristóteles hace muchos, pero muchos años atrás, mucho antes de Cristo incluso, es lo que hoy en día existe mucha preocupación en los sistemas de formación, sobre todo, en la incorporación de recursos humanos a la vida institucional. Cuando se ha transformado, ¿no es cierto?, conocimientos, simplemente se ha transformado a competencias. Ese es el principio básico de las competencias. Los recursos humanos son competentes no solo porque tienen conocimiento, sino, como decía Aristóteles, aparte de disponer del conocimiento, tienen habilidad y destreza para poder hacer las cosas. Pero tienen también la actitud de querer hacer las cosas. Y por último, tendrán la aptitud de poder hacer las cosas. Hoy en día, competencia en el ser humano significa esas 4 cosas: conocimiento, habilidad y destreza, actitud y aptitud. Y a raíz de esa nueva concepción filosófica que define el concepto de competencia, es que hoy en día ha traído una revolución específica, porque todas las organizaciones tratan de ser competentes para poder seguir sobreviviendo en el mercado, en un mercado donde existen otros que también bajo la misma preocupación tratan de ser mejores que uno. Entonces aparece esa nueva concepción muy moderna, desde principios
tal vez desde hace una década, un poco más de una década, aparece este nuevo concepto. Y fíjense que antes uno se preocupaba por las personas. Se hablaba mucho del recurso humano, se hablaba mucho de la administración del recurso humano, se hablaba mucho de la palabra gestión del recurso humano. Pero hoy en día el concepto del recurso humano, que es en realidad el que debe tener la inteligencia o debe ser competente para llevar a una organización hacia la búsqueda permanente de la calidad, hoy en día las cosas han cambiado. Ya no se habla de gestión de recurso humano, sino se habla de la gestión del talento humano, es decir, la inteligencia del ser humano. Entonces aparecen esas nuevas teorías que dicen hay que gestionar la inteligencia de las personas. Y si somos capaces de poder gestionar la inteligencia, somos capaces de poder colocar a una persona en el lugar adecuado para que a través de su inteligencia pueda lograr los resultados que como institución nosotros buscamos. Ya no es suficiente el conocimiento es inductivo. Yo puedo tener mucho conocimiento sobre una palabra, calidad. Puedo haber aplicado los conocimientos y haber logrado una destreza sobre el manejo de la calidad. Pero viene la tercera interrogante, que es la actitud, lo que nos dice aquí abajo la transparencia, salud, nueva actitud. Porque la actitud es el querer hacer. Entonces, si mi esquema mental de pensamiento me lleva a un conocimiento sobre la calidad, me lleva a una forma de aplicación institucional que me ha permitido tener la destreza en la aplicación de ciertos procesos que se llevan adelante en el centro hospitalario, donde yo realizo mi actividad laboral. Pero no tengo la actitud, una actitud hoy en día proactiva, porque también han cambiado las denominaciones de la actitud. Hay 3 tipos de actitud del ser humano. Tenemos la actitud negativa, la actitud positiva y la proactividad. Es decir, hay personas que son activas, hay personas que son pasivas y hay personas que son proactivas. Veamos qué es una persona pasiva. Pues una persona pasiva es aquella que, habiendo identificado un problema, no hace absolutamente nada para solucionarlo. Lo conoce, pero no hace nada. Esa es una actitud pasiva que no es pertinente para el mundo actual. Las personas pasivas no sirven para estar perteneciendo a un sistema de gestión que busca la calidad, porque nunca actuará de una manera activa para dar solución a la problemática. Veamos qué son las personas activas. Las personas activas son aquellas que, habiendo identificado un problema, solucionan el problema. Esas son las personas activas, identifican un problema. Hay un conflicto en el orden de los CARDEX, de los pacientes en la unidad de registro. Entonces, adopta la decisión de poder corregir el error y ordenar los files de los pacientes. Ingeniero, buenas noches. Una consultita. Sí. Perdone que le interrumpa. No, dígame. ¿Está pasando, ingeniero, las diapositivas? Sí, sí, sí. Sí. Le comento que en mi dispositivo solamente aparece la primera, que dice un pensamiento estratégico, donde está el rostro de Aristóteles. Sí, esa es la transparencia que está vigente ahorita. Estamos hablando de la transparencia y después vamos a ir cambiando las transparencias. Perfecto. Gracias, ingeniero. Bien, no hay problema. Entonces decíamos que hay una que es activa, personas activas, con pensamiento estratégico activo, es decir, que solamente actúan cuando identifican una problemática. Colocábamos el ejemplo, ¿no es cierto? Desorden en la unidad de registros del centro hospitalario, confusión de CARDEX, desorden para la búsqueda de los mismos, y habiendo identificado esa problemática, actúa.
pero necesita del problema para poder actuar. Por supuesto que una persona activa es mucho mejor que una persona pasiva. Pero hoy en día aparece un nuevo pensamiento de la búsqueda de personas competentes que son proactivas. Y estas personas proactivas no permiten que exista el problema. Es decir, su principio filosófico se basa en la prevención. Se anticipan a los hechos posibles. Y por lo tanto, para este tipo de personas, el llevar adelante el CARDEX del registro de pacientes debe ser realizado siempre de una manera ordenada. Y por lo tanto, empezará su labor siempre ordenando las cosas. O sea, tienen un principio filosófico, un pensamiento filosófico más allá del conocimiento, sino que tienen la actitud de hacer las cosas. Hoy en día se busca ese tipo de personas. Por ejemplo, imagínense un laboratorio farmacéutico, una industria farmacéutica, un laboratorio industrial farmacéutico que busca visitadores médicos, ¿no? El visitador médico no solamente es conocimiento. Este visitador médico puede tener mucho conocimiento respecto a lo que es el laboratorio industrial farmacéutico, a qué se dedica, qué líneas de remedios o medicamentos tiene. Puede saber mucho acerca de cada una de las composiciones que tiene cada uno de los medicamentos. Puede tener mucho conocimiento sobre cómo aplicar en los pacientes el medicamento, etcétera. Pero imagínense que no tenga, ¿no es cierto?, la habilidad y la destreza de poder conversar en público cuando hace una visita médica. Entonces llega la visita médica, le entra, ¿no es cierto?, la actitud negativa, no tiene la habilidad y la destreza de poder conversar, interlocutar, no puede transferir conocimiento. Y por lo tanto el conocimiento no le sirvió de nada, sino que no tiene la actitud de hacer las cosas de otra manera. Por eso es que hoy en día aparece la gestión del talento y aparece algo que es muy categórico y que les aconsejo que algún día le puedan dar una mirada. Clásica y tradicionalmente nosotros en nuestra vida institucional, en nuestra vida universitaria, hemos sido formados por la teoría de la administración. Pero una teoría de la administración a partir de los principios básicos establecidos en el año 1926, cuando aparece la ciencia de la administración formulada por el teórico Taylor y Fayol. Aparece en el año 1926 como ciencia y se va diseminando en el mundo entero y se va introduciendo la teoría de la administración como ciencia en la formación de las personas. Pero hoy en día, a través de los años, van cambiando también las teorías y aparece una nueva teoría que está muy insertada en el mundo, que es la estructuración administrativa por organizaciones planas. Un concepto totalmente diferente al que postula Taylor y Fayol, porque para ellos una organización desde la perspectiva de la administración debería ser estructurada a partir de jerarquías. Es decir, hay una jerarquía superior, hay una intermedia y una básica que ustedes también la conocen. En sus centros hospitalarios tienen una jerarquía superior, que es el directorio probablemente. Una directiva intermedia, que son el gerente general y los gerentes de operación. Y después viene, ¿no es cierto?, la estructura operativa, que están todos los empleados, básicamente que viven en el cotidiano día de la vida operativa del hospital. Pero estas nuevas teorías dicen que en realidad lo que se puede rescatar de la administración postulada por Taylor y Fayol es la concepción de que la administración es la única herramienta que permite el cumplimiento de los objetivos institucionales. Y esos objetivos institucionales ahora, estas nuevas concepciones de estructuras planas, dice que en realidad una organización ya no debería ser una pirámide jerárquica, sino debería ser que cada uno de los individuos que forman parte de una organización, en una concepción circular, debe aportar los resultados que le han asignado como responsabilidad de su cargo. Y que por lo tanto cada uno, si aportara los resultados
que le asigna el cargo, la sumatoria de esos resultados permitirían cumplir el objetivo. Y que en realidad se debería basar el desarrollo o el desempeño institucional para lograr la calidad en una nueva concepción mental denominada el trabajo cooperativo, el trabajo colaborativo. Es decir, que todas las personas que viven y conviven y comparten en una organización deben tener dentro de su estructura mental un trabajo por cooperación, por colaboración. Yo coopero a uno, el otro me coopera a mí, y así sucesivamente. Y de esa manera se van concretando los resultados, y la concreción de los resultados permite que una organización pueda materializar sus objetivos. A eso se denomina hoy en día las organizaciones planas. Se sigue manteniendo la jerarquía, pero la forma de convivir y compartir ya no es por jerarquía, sino por resultados. Y han aparecido en la Universidad de Harvard. Aparece a raíz de eso algo que también les sugiero que algún día lo lean. Se llama gestión por resultados. Es decir, las organizaciones deben hacer gestión basada en resultados preestablecidos. ¿Y eso qué significa? Que yo establezco un resultado institucional de un centro hospitalario, planteo un resultado, la nueva prestación de un servicio en octubre de este año. Ese es mi resultado que yo persigo. Entonces, alineo la organización, voy a alinear, voy a colocar a la organización, que es mi centro hospitalario, en una misma dirección para que se pueda concretar ese resultado. Entonces aparece esa nueva teoría de la gestión por resultados. Todo esto que un poco les converso tiene que ver con este pensamiento de Aristóteles, que lo planteó, como les digo, hace 322 años de Cristo, pero que hoy en día tiene una vigencia muy por encima de lo que ha ido sucediendo a lo largo de la vida del mundo. Ahora se habla de la inteligencia, y se habla de una inteligencia emocional, una inteligencia emocional, la inteligencia circular, ¿no? La inteligencia circular basada en eso que les decía, en la gestión por cooperación, por colaboración. Y que esos son los nuevos principios filosóficos que se están introduciendo en la búsqueda permanente de la aplicación de nuevas herramientas para consolidar instituciones con calidad. Por eso nuevamente les digo y les coloco lo que está ahí abajo. Salud, nueva actitud. Es decir, hay que tener una actitud diferente, una actitud proactiva, ya no una actitud curativa, sino una actitud preventiva. Es decir, hacer más prevención que curación. La curación tiene que estar, por supuesto, pero también tiene que haber una prevención, y la prevención amerita una nueva cultura, una nueva forma de pensar del ser humano. Lamentablemente, si nosotros hacemos un estudio significativo, vamos a encontrar que las personas en realidad acuden al centro de salud cuando tienen el dolor en alguna parte específica del cuerpo. Yo acudo a un odontólogo cuando me duele la muela, cuando la muela está picada, ¿no es cierto? Pero si yo sería preventivo, no tendría por qué ir más que para que pueda hacer un chequeo planificado por mi persona, pero ya no a la curación. Entonces, ese es un principio específico, y yo coloqué gracias acá porque creo que hace muchos, muchos años el hombre tenía razón. Aristóteles tuvo razón de pensar que en realidad la inteligencia del ser humano es lo que mueve la diferencia entre la prestación de un servicio y la prestación de otro servicio, que lo vamos a ir viendo específicamente. Bien, como quiera que nosotros estamos trabajando en un módulo específicamente relacionado con la gestión de la calidad en los centros de salud, analicemos ahora a través de este esquema gráfico, de estos círculos gráficos, ¿qué es en definitiva una institución de salud?
más que llevar presente una, una frase conceptual, tratemos de viajar a un mundo a través de un viaje imaginario a una institución de salud. Pero primero veamos la parte de la izquierda, la transparencia, esta de acá, y después nos entraremos a esta otra parte. ¿Qué es entonces una institución de salud? Pues una institución de salud es un conjunto de unidades funcionales. ¿No? Podemos ahora sí entrar un poco en una concepción y decir que una institución de salud no es nada más que un conjunto de unidades funcionales que son necesarias o requeridas para brindar un servicio de salud. Entonces, esas unidades funcionales es todo lo que está aquí en el círculo. Hay una unidad funcional de enfermería, hay una unidad funcional de laboratorio, radiología, está el hospital como tal, hay farmacia, hay medicina general, hay medicina domiciliaria, hay unidades funcionales especializadas en algo, hay una unidad funcional de administración, hay una unidad funcional de urgencias, etc. Dependiendo de la magnitud de esta institución de salud, es que van a haber o más o menos de estas unidades funcionales, ¿no? Habrán unidades funcionales que no disponen de laboratorio y derivan el laboratorio a un tercero. Habrá unidades o centros hospitalarios o postas médicas que no tienen farmacia y derivan las recetas para que sean absorbidas por otra unidad funcional ajena a la institución y así sucesivamente. Pero ¿qué es lo importante de este diagrama de pensamiento de esa naturaleza? Que en realidad el núcleo central de una institución de salud no es la unidad funcional, sino es la necesidad del paciente. Es decir, los pacientes, a través de sus necesidades sentidas, son los que ponen en vigencia la estructura que deben tener las instituciones de salud. Si todos solamente necesitaríamos, como paciente de radiología, no tendría por qué haber las otras. Todas las instituciones de salud solamente brindarían, en su unidad funcional única, un servicio de radiología. Pero como no es así, los pacientes son, en primera instancia, heterogéneos porque no hay un paciente igual a otro, y por lo tanto las necesidades sentidas de los pacientes son totalmente diferentes. Llamemos desde el otro lado de la medalla, las enfermedades son diferentes. Entonces tienen que haber diferentes unidades funcionales. Les decía que habrán instituciones de salud, como ustedes las conocen, de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel. Habrán centros especializados en algo. Habrán otros más pequeños. O habrán simplemente, como existe en la realidad, laboratorios especializados en algo. Pero lo importante es que cualquiera que sea la composición de las instituciones que pertenecen al ámbito de salud, ya sea disponiendo de una unidad funcional en su estructura o teniendo la necesidad de terciarizar el servicio a un tercero. Lo importante de esa prestación del servicio es que en realidad todo se hace en función de este círculo interno llamado paciente. Y por eso aparece la palabra atención del servicio al paciente, atención del servicio al usuario, etc. La palabra clave y central será, por lo tanto, institución de salud es el medio que a través de las unidades funcionales requeridas brinda un servicio a un usuario denominado paciente. Son los pacientes, por lo tanto, los que demandan el servicio y para eso se constituyen las unidades funcionales dentro de una institución de salud, cualquiera que sea su naturaleza. Porque si yo necesito un servicio de un análisis de laboratorio para poder determinar si hay COVID o no hay COVID, no voy a acudir a una farmacia.
no voy a acudir a la unidad funcional de la administración de un hospital. Tengo que recurrir a una unidad funcional que tiene la misión, que tiene la responsabilidad de brindar un servicio de calidad para que ese paciente satisfaga sus necesidades. Por eso les decía, el laboratorio tendrá que hacer algo en su estructura interna para brindar eso que el paciente quiere: confiabilidad, confidencialidad, puntualidad, respeto, responsabilidad en lo que hace el laboratorio. El laboratorio tendrá que pensar en un sistema capaz de poder articular todo lo que debe tener el laboratorio, desde procesos, procedimientos e instructivos, así como medios físicos y recursos humanos para brindar eso que el paciente quiere. Entonces, estas instituciones de salud tienen dos opciones: o el fracaso o el éxito. ¿Qué significa tener éxito? ¿O cuándo una organización de salud va a tener éxito? Cuando todo lo que hacen estas unidades funcionales le brinden al paciente satisfacción. Y cuando el paciente dice estoy satisfecho, nos está hablando de la calidad percibida que él tiene respecto a lo que ha recibido. Entonces, satisfacción de una necesidad va a ser el igual que la calidad. Diremos entonces, ya en una primera aproximación a esta palabra, diremos que la satisfacción plena de un paciente se debe a la calidad recibida en el servicio de salud otorgado, ¿no? Entonces estamos haciendo relación de dos escenarios. Un primer escenario, satisfacción plena del paciente. El otro escenario está con lo que significa la calidad que la institución de salud es capaz de poder generar para poder hacer posible que en ese análisis comparativo entre el paciente y lo que él quiere sea satisfecho con lo que la institución de salud le ha proporcionado. Entonces, necesitamos acá 8 pilares centrales o 8 situaciones específicas de esta gran institución de salud para lograr el éxito. Llamemos éxito excelencia y llamemos excelencia calidad. Entonces, ¿cuándo vamos a poder lograr calidad que sea percibida como calidad por el paciente? Es decir, que el paciente pueda colocar de una manera muy segura que ese centro hospitalario amerita ser catalogado con una puntuación de 10, que en nuestra escala significaba excelencia. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando esta institución de salud esté centrada en la persona. Es decir, que todo el accionar de estas unidades funcionales están direccionadas hacia las personas llamadas pacientes, ¿no? Entonces estamos diciendo centrada en la persona, vale decir, ¿no es cierto?, centrada en el cliente. Aquí admitimos, por lo tanto, que centrar la institución de salud en la persona es una forma de actuar que nosotros podríamos llamarle cultura institucional orientada al paciente. Hay que crear una cultura. Las culturas no aparecen por casualidad en una institución. La cultura de calidad es algo que se crea dentro de la organización. Y fíjense, cuando hablamos de cultura, ¿qué estamos haciendo? Relación, ¿no? Cultura de calidad. ¿Qué estamos haciendo respecto a cultura de calidad? ¿O qué es la cultura de calidad muy rápidamente? La cultura de calidad, específicamente, tiene que ver con 4 pilares centrales y fundamentales. Esos 4 pilares centrales y fundamentales son los siguientes. La forma en que una organización, en este caso de salud, define
sus objetivos. Es decir, una organización va a tener una cultura X en función de cómo define sus objetivos. Podemos hacer una reflexión, los que estamos presentes en la clase, y podemos pensar en mi unidad funcional, donde yo trabajo en ese centro hospitalario, cómo se definen los objetivos. Nos vamos a encontrar con que hay organizaciones que no tienen definidos sus objetivos. Hay otras organizaciones que los define el gerente el objetivo y no lo conoce absolutamente nadie más. Hay otras organizaciones en las cuales hay, ¿no es cierto?, una participación activa de algunos personajes del hospital o del centro hospitalario, del centro de salud, donde a través de una lluvia de ideas se van planteando los objetivos, es decir, responden a una forma formal de realización para llegar a un consenso. Eso es lo que sirve. Lo que no sirve es que el gerente plantee los objetivos y no los socialice absolutamente nadie. O que no existan objetivos y por lo tanto la organización no sabe a dónde va. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en la cultura organizacional basada en la búsqueda de la calidad es cultura se construye con forma de definición de los objetivos. El otro elemento que hace a la cultura de calidad, es la forma en que se ejecutan los procesos. Forma en que se usan los procesos. ¿Qué es un proceso? Un conjunto de actividades que se desarrollan para cumplir un resultado. ¿No? Veamos un ejemplo. Un proceso puede ser un proceso, digamos, el registro de un paciente para internación. Ese es un proceso muy simple. Es registrar a un paciente para que sea internado en el centro de referencia que estamos analizando. Entonces ahora me dice la cultura de calidad, la forma en que nosotros hacemos ese registro. Debemos hacer una forma que está admitida como forma adecuada para llevar adelante un registro de calidad. No cualquier registro, no cualquier forma de registro. Pero si nosotros hacemos el registro de un paciente de cualquier forma, estamos ya creando una cultura de calidad que nos va a llevar a una calidad negativa. Porque no estamos haciendo lo que dice el protocolo, no estamos haciendo lo que dice el procedimiento. ¿Cómo se usan los procesos? ¿No? ¿Cómo se definen los procesos? Hoy en día es muy crítica la situación cuando hacemos una inspección para poder ver si, por ejemplo, en el centro hospitalario, en el centro médico donde nosotros trabajamos, realmente se lleva adelante el protocolo de bioseguridad que ha sido establecido. ¿No? Entonces, si hay una cultura de calidad enraizada en ese centro hospitalario, estén totalmente seguros de que ese protocolo se lleva al 100%. Pero si es que ejecutamos los procesos como nosotros veamos por conveniente, entonces estamos creando una cultura que no aplica los protocolos. O los aplica parcialmente, o los aplica mínimamente, pero no los aplica totalmente. Entonces la cultura de calidad también tiene que ver con la forma en que se hacen o se ejecutan los procesos. Un tercer elemento que construye la cultura hacia la calidad se denomina la forma en que usas los recursos. La forma en que las personas utilizan los recursos en el centro de salud, en el centro hospitalario o en la institución de salud más. Mejor pensemos en esa palabra, institución de salud. La forma en que se utilizan los recursos. ¿No? Entonces, por ejemplo, pueden haber personas que hacen el destape de un recipiente, de un frasco donde hay alcohol, utilizan el alcohol y después vuelven a taparlo.
sea, vuelven a tapar la botella. Esa es una cultura favorable de calidad en el uso de un recurso. Pero si yo utilizo el alcohol y lo dejo abierto, el alcohol empieza a desvanecerse. Entonces no estoy adecuadamente utilizando ese recurso. Estoy creando una cultura de una mala utilización de los recursos. Sucede lo propio en otras cosas, ¿verdad? El otro día escuchaba en una defensa de tesis de enfermería y en la institución, y planteaba la efectividad en el uso del carro de paro, lo llaman así, ¿verdad? Un carro de paro que está perfectamente equipado con una serie de sistemas y una serie de equipamientos, y que cuando llega a esta urgencia llamada transportando a un paciente en una ambulancia, entonces acude el personal necesario y llevan un carro, ¿verdad? Y en ese carro, que se llama el carro de paro, viaja toda una tecnología específica y toda una serie de equipos específicos y equipamiento necesario para brindarle la urgencia inmediata al paciente. Y conversaba esta postulante a licenciada en enfermería, que me llamó la atención a mí, y había hecho un trabajo a lo largo de 10 centros hospitalarios, hospitales de tercer nivel, creo que había manifestado, o de primer nivel, no recuerdo, pero hizo su trabajo en función de poder determinar cuál es la efectividad que tiene ese centro o institución de salud en el uso del carro de paro. Y tomó 10 centros de salud y hizo un seguimiento a cómo se utilizaba el carro de paro cuando debía ser utilizado. Y fue anotando, y fue observando, y fue documentando la medida en que esas personas utilizan los procesos diseñados para ser utilizados en ese carro de paro y los recursos que se deben utilizar con ese carro de paro. Y me llamó la atención porque hacía referencia que había encontrado en 2 centros de salud que el tubo de oxígeno no tenía oxígeno. Es decir, que cuando llegó el paciente y le fueron a proporcionar el oxígeno para darle la oxigenación necesaria, el tubo de oxígeno no tenía oxígeno. Entonces estamos haciendo un uso inadecuado del recurso. Por supuesto, estamos cometiendo un error crítico en el uso de esos recursos. No estamos aplicando un principio básico de la calidad, que es hacer las cosas adecuadamente bien. Y por lo tanto me llamó a mí la atención, ¿no es cierto? Me llamó la atención, y más aún me llamó la atención que muchas de estas cosas, como ser el oxígeno, por ejemplo, tiene que estar, ¿no es cierto?, con una verificación en la plaqueta correspondiente al tubo de oxígeno. Tiene que estar perfectamente identificado cuándo fue cargado, quién cargó, dónde lo cargó, cuánto cargó, etcétera, ¿no? Es la auditoría famosa que también todos nosotros hemos visto en las placas correspondientes a un surtidor de gasolina, cuando se dice y vemos la placa que manifiesta categóricamente que fue analizado, fue evaluado, fue auditado por una institución, IPNORCA en este caso, para poder constatar que evidentemente ese instrumento, esa máquina de carguío de gasolina a los vehículos, realmente cuando dice 2 litros es 2 litros. Entonces, IPNORCA verifica la calibración, realiza la calibración para marcar siempre 2 litros que sean 2 litros y no menos, ¿no? Por eso se calibra permanentemente ese tipo de situaciones. Entonces, a mí me llamó la atención cuando esta persona o esta postulante a licenciada en enfermería hacía una manifestación y mostraba las evidencias con unas fotografías que no contenía ese tubo de oxígeno, no contenía el elemento de seguridad que está reglamentado por aquellos que hacen el carguío de los tubos. El tubo no tenía ese sello de seguridad, ¿no? Entonces, para que vean, digamos, algunos ejemplos muy pequeños, pero muy significativos de lo que significa el uso de los recursos, que es lo que marca
una cultura de calidad. Entonces, como en esa institución no hay un control como parte de la cultura de la calidad, no se controla la calidad, entonces no existen protocolos para poder controlar la calidad de ese carro de paro. Hay la probabilidad, y tal cual ella lo demostró, que esos carros no estaban con los recintos de seguridad establecidos por las calibraciones correspondientes. Entonces se había creado ya una cultura de que las cosas se hagan así nomás. Entonces hemos visto que cultura de calidad hace referencia a objetivo de calidad, cómo se definen los objetivos institucionales, cómo se utilizan los procesos, cómo se usan los recursos. Y hay una palabra cuarta, elemento clave, central y fundamental. Se denomina cómo se trata a las personas. ¿Cómo tratamos a las personas en la institución de salud donde estamos? Entonces, fíjense que esta cultura de calidad es la que te permite lograr calidad o te va a obstaculizar en cualquier momento la calidad. El momento en que tú hagas como autoridad institucional una designación de personal o una designación de personal a dedo, estás violando un principio básico de la calidad. Estás creando una cultura llamada anticultura por la aplicación de una actitud que no corresponde a la norma establecida para que tu institución sea de calidad. Has violado un principio básico específico seleccionando personas que no corresponden o podrían haber sido también seleccionadas si formaban parte del procedimiento de selección de recursos humanos en tu institución. Si tú quieres hacerlo a dedo, ni siquiera promuevas una cultura por el respeto hacia el protocolo o hacia el procedimiento de selección, evaluación, designación de recursos humanos. Ahora, ¿por qué va a ser importante hablar de personas, el trato a las personas? Porque curiosamente, la calidad se construye a través de procesos, de la aplicación de procesos, de la aplicación de procedimientos, de la aplicación de instructivos. Se la construye a través del uso adecuado de los recursos, pero la pregunta es, ¿y quién ejecuta los procesos? ¿Quién ejecuta los procedimientos? ¿Quién ejecuta los instructivos? ¿Quién ejecuta el uso de los recursos? La respuesta es muy simple, las personas, ¿no? Y las personas que forman parte o que están desarrollando alguna actividad específica tienen un rol específico en cualquiera de estas unidades funcionales, ¿no? Por eso es que cuando, por ejemplo, yo recuerdo muy bien, ¿a quién le gusta, de los que estamos presentes, el que le coloquen un inyectable? Pues la mayoría de nosotros podríamos decir que a nadie. Porque un inyectable significa dolor, significa una sensación diferente en el cuerpo, etc. Hay gente que le tiene hasta temor, ¿verdad?, al ser colocado de una inyección, de un inyectable. Entonces ahí aparece una cosa real, ¿verdad? Cuando uno va a una unidad o acude a un centro médico para hacerse colocar un inyectable o le deriva el médico para que le coloque un inyectable, uno siempre pregunta, ¿no es cierto? Por lo menos a mí siempre me pasa, ¿y dónde está doña Marcela? ¿Y quién es doña Marcela? Es aquella que crea calidad en mí. ¿Por qué? Porque me trata bien, porque hace las cosas bien, ejecuta el protocolo bien, ejecuta los instructivos de realización del colocado del inyectable de buena manera. Yo recibo un trato adecuado y por lo tanto me queda en la mente el nombre de la persona, Marcela, no Institución de Salud Caja Nacional de Seguro o Seguro Social Universitario, no me queda así, me queda la persona. Lo mismo sucede que cuando hay tres consultas externas y los tres son traumatólogos y cuando la encargada de
de la otorgación de fichas médicas, me dice traumatólogo, sí, ¿cuál? Está Pedro, está Marcelo y está Antonio, ¿cuál? Entonces uno recuerda, dentro de la perspectiva de mi percepción de calidad, un nombre. Entonces uno dice Marcelo. Eso es lo que crea la cultura de calidad, una forma repetitiva de hacer las cosas para que en la inteligencia del ser humano se pueda recordar las cosas. Entonces aparece eso de la cultura y curiosamente, y tal cual lo vamos a ir viendo, curiosamente son las personas las que construyen calidad. Son las personas las que crean sistemas de gestión de calidad. Son las personas que modifican permanentemente sus sistemas de gestión de calidad hacia una mejor calidad en el tiempo. Son las personas. Por eso coincido con lo que dice, ¿no es cierto?, Aristóteles, y dice, la inteligencia del ser humano ya no se basa solo en el conocimiento, se basa en la habilidad, la destreza, se basa en la actitud y se basa en la aptitud. Alguien le llamó a eso competencia. Buscamos, por lo tanto, seres humanos, buscamos personas que sean altamente competentes, con esos 4 matices respectivos, que construyan una cultura de calidad hacia la calidad y no una cultura hacia la no calidad. Entonces el éxito se basa, está centrada en la persona. En este caso estamos llamando persona a los pacientes. Dice que el éxito está basada en procesos, centrada en la persona, basada en procesos. Ya hemos manifestado procesos, conjunto de actividades que de una manera sistemática, de una manera organizada, se ejecutan a través del uso de medios y de personas para concretar un resultado, ¿no? Entonces, si en la unidad de enfermería nosotros hemos colocado como objetivo central 0 quejas, el resultado que buscamos es 0 quejas en un tiempo específico. Hay instituciones que colocan carteles específicos y se enorgullecen de colocar y dicen, llevamos 50 días sin quejas de los pacientes, y llevamos 200 días sin accidentes en los trabajadores. Y lo colocan con orgullo, ¿verdad? O sea, hacen un enunciado público de sus resultados y trabajan en función de cuidar ese resultado. Ellos saben que mañana, que es un nuevo día, que puede ser el día 51 y pasado el 52, tienen que hacer lo mismo que hicieron antes para poder seguir teniendo esos resultados. Si lo pueden hacer de mejor manera, aseguran el resultado disminuyendo la probabilidad de que ocurra alguna situación negativa. Entonces, las organizaciones exitosas, es decir, aquellas organizaciones que tienen calidad, son organizaciones que se basan o basan su accionar institucional en procesos. Dice que está enfocada a sus clientes, es decir, que todo aquello que las organizaciones hacen y que permanentemente van renovando, van haciendo en función del cliente. Leía hoy día en la mañana, que lo vamos a ver en una transparencia, los hospitales inteligentes, que utilizan información inteligente y empiezan a incursionar en el mundo del touch, es decir, empiezan a incursionar en el mundo donde el paciente interactúa con el centro de salud a través de la información. Y el centro de salud le proporciona la información, pero ya no de persona a persona, sino de persona a sistema. Y son los sistemas de información que tienen los centros hospitalarios, que están al servicio del paciente, para que pueda el paciente en cualquier momento del tiempo acudir a su centro de salud y no necesariamente hacer cola para saber cuáles son los médicos que van a atender la siguiente semana en traumatología, para no estar haciendo una fila y cuando llegue yo al turno le diga traumatólogo doctor Marcelo Pinto, me diga está de vacación y recién volverá dentro de 30 días, pero ya hice la cola desde las 4 de la mañana, ¿verdad?
Para evitar eso, se está empezando a implementar, aunque no sé si en nuestro medio habrá alguno de ellos, los sistemas de información inteligentes. He visto Conteco hoy día en la tarde, para los que conocemos Conteco, he visto que en las afueras de Conteco han colocado una cabina para facilitar y descongestionar la aglomeración de personas, peor aún en este contexto del COVID, donde uno puede entrar específicamente mediante computadoras, mediante el sistema Touch, uno puede acudir o sea, recurrir a cierta información, aunque no esté la totalidad de la información, sino a lo mejor aquella que inicialmente ya opera un intercambio de información entre cliente de Comteco y Comteco, ¿no? Lo propio que sucede hoy en día en las AFPs, que antes no sucedía. Uno va, hay una máquina digitalizadora, por lo menos en la Futuro sí, no sé cómo será en previsión, pero en la Futuro uno entra, no tiene que hacer la cola respectiva, se acerca a una máquina, pone su huella digital, coloca, ¿no es cierto?, el servicio que requiere, y si uno quiere la impresión de sus aportaciones, coloca, ¿no es cierto?, aportaciones, ¿qué quiero consultar o imprimir? Le pone imprimir y ese rato le imprime, uno recoge las impresiones y se va. Ya no necesita hacer la fila para decirle a un agente de previsión o perdón, de futuro, a que le imprima a ella las cosas, ¿no? Entonces se van enfocando a sus clientes y eso que les estoy comentando es el principio básico de la calidad que se llama mejora continua, es decir, mejorar cada día. Tenemos que, el otro elemento es que aplica la calidad, es decir, su cotidiano día, su forma cotidiana de hacer las cosas, su forma diaria de ejecutar su trabajo, está basada en la calidad. Tiene el quinto, es que hubo una institución de salud que se basa en el principio básico de la calidad y que busca la excelencia institucional, tiene una filosofía. Es decir, el principio filosófico, que es el pensamiento filosófico, que se transforma en una forma de vida institucional. Tiene que existir una filosofía. Algunos autores vinculan este pensamiento filosófico a tres variables o tres elementos centrales, lo que ustedes también deben conocer, que se llama la misión, la visión y los valores o principios, ¿no? Donde la misión es la razón de ser de la institución, la visión es el escenario futuro que pretende alcanzar la institución y los principios que son los valores institucionales. A eso se llama filosofía, ¿no? Y por eso es que las organizaciones pues colocan, ¿no es cierto?, en diferentes lugares su visión, su misión, sus valores, para que las personas, siendo pacientes, personas siendo parte interna o personal interno de la institución, autoridades, administrativos y personal de salud, pues permanentemente estén comprendiendo lo que dice la visión y lo que dice la misión y cuáles son los valores institucionales. No se trata de colocar un gran pensamiento de visión, un gran pensamiento de misión y colocar la mayor cantidad de valores, sino colocar una misión y una visión que realmente la organización pretende llegar y lo que la organización hace en el día a día. Y los valores, que son los principios filosóficos, son los principios institucionales, colocar a 5, por decir algo. Mi centro hospitalario tiene un valor que es la responsabilidad, la puntualidad, el respeto, la sensibilidad, la solidaridad, etc. Entonces coloca, pero no importa cuántos valores yo coloque, lo importante es que las acciones, las actividades que yo voy a desarrollar en el principio básico de la calidad, los tenga que cumplir. Entonces, si yo coloco puntualidad, no puedo aperturar un laboratorio de análisis clínico que dice la prestación del servicio de 7 a 8. Y son las 7:10 y todavía el laboratorio no está abierto. Pero más allácito dice valor, puntualidad. Entonces, ¿de qué puntualidad estamos hablando? ¿No es cierto? Al interior de ese laboratorio no existe la más mínima idea de cómo se planifica la calidad, que la veremos también.
Las personas que acuden como personal operativo del laboratorio tendrán que estar 15 minutos antes para cumplir con su planificación cotidiana de preparar sus instrumentos, de preparar sus materiales, cosa que a las 7 en punto se tiene que recepcionar al primer paciente. Y si no pretendo yo hacer eso, entonces no colocaré el letrero de 7 a 8. Coloco simplemente horario de atención y lo dejo en blanco. Entonces tengo la teoría de la excusa para decir, estamos preparándonos y aperturo desde las 8 o desde las 7:30. ¿No? Entonces tiene que haber una filosofía, y ese principio filosófico debe ser cumplido, porque cuando hablemos de auditoría de calidad, cuando hablemos de evaluación de calidad, lo que vamos a ir es auditar una institución para ver si cumple los procesos, los protocolos, los procedimientos, los instructivos, los valores filosóficos, si los cumple, de tal manera de poder decir que la organización sí puede ser acreditada, sí puede ser certificada, o está muy lejos todavía de acreditar o de certificar. Entonces tiene que haber una filosofía. Gestiona por resultados, lo que les había conversado en un momento determinado. Se gestiona por resultados, ¿no? Entonces la gestión institucional que hace esa institución de salud, en el principio filosófico de su accionar por calidad, lo va a hacer pensando que la gestión que implanta, ya sea una gestión gerencial, ya sea una gestión de una unidad intermedia, o sea una gestión operativa, lo debo hacer por resultados. Y lo que les decía, ese concepto de la organización plana tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque yo puedo ser el médico cardiólogo, puedo ser el director del centro hospitalario, o finalmente soy, ¿no es cierto?, el encargado de almacenes, o algo más pequeño, ¿no es cierto?, soy la cocinera de la cocina del hospital. Cualquiera que sea el cargo que tú ocupes, tu cargo te genera una responsabilidad. Y al otorgarte el cargo, te generan la responsabilidad y te instruyen el cumplimiento de un resultado. Entonces tú, como cocinero principal del laboratorio, tienes tus propios resultados que cumplir. Por ejemplo, producir comida saludable. Por ejemplo, producir no solamente comida saludable, sino una comida saludable de acuerdo al paciente, ¿no? Entonces no le vas a dar, ¿no es cierto?, un ají de pollo a una persona que ha sido hospitalizada del divertículo de Meckel. Es decir, le han hecho un corte del intestino, ¿no? Entonces, eso es importante, la gestión por resultados. Todo esto que estamos viendo, todo esto que estamos haciendo, es adentrarnos en lo que significa la importancia de disponer de un sistema de gestión de calidad, ¿no? La calidad existe en cualquier tipo de organización. Hay organizaciones que no gestionan su calidad, y hay organizaciones que no tienen un sistema que sea capaz de gestionar la calidad. Pero cualquier centro hospitalario hoy, cualquier institución, veamos de aquí de Cochabamba los que puedo recordar: la Caja Nacional de Seguro, el Hospital Seton, el Seguro Social Universitario, el Hospital Viedma, la Escuela Técnica de Salud, el Banco de Sangre, son instituciones que están de una u otra manera articuladas con el tema salud. Todas tienen calidad, todas, sin excepción. Hoy, a las 9:20 de la noche, tienen calidad. Pero la pregunta es, ¿cuál es el nivel de calidad que tienen? Es decir, en el marco del 0 al 10, ¿en qué lugar se ubican? ¿Son calidad excelencia? ¿Su calidad es muy buena? ¿Su calidad es buena? ¿Su calidad es regular? ¿Su calidad es mala? ¿Su calidad es pésima? ¿Quién va a decidir eso? Los usuarios, los que interactúan con ellos, es decir, estos individuos del círculo del medio: paciente, usuario, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que pensar es que estos sistemas de gestión de calidad, y tal cual les manifestaba, todos tenemos calidad. Si hacemos una evaluación de la calidad, hacemos e implementamos una metodología o un método de medición de la calidad,
Hay dos métodos para medir la calidad, el SER-QUAL y el SER-QUALITY. Si nosotros aplicamos cualquiera de esos métodos que se basan en la aplicación de técnicas de muestreo, y esas técnicas de muestreo se las lleva a la parametrización y se las compara con los estándares, entonces nos llevaríamos tal vez una sorpresa de todos aquellos que yo he mencionado. A lo mejor nosotros pertenecemos a uno de ellos y pensamos que tenemos la muy buena calidad, pero en un proceso de medición a lo mejor nos llevamos una sorpresa y estamos por debajo del 4. Lo que sucede es que no se mide, no hay una cultura de medición de la calidad, que es algo que nos vamos a ver cuando veamos más a profundidad estos sistemas de gestión. Después el otro elemento, para lograr el éxito o tener éxito, es decir, para que una organización de salud, así como la estamos viendo, sea concebida de calidad, debe disponer de un clima organizacional adecuado. Es decir, que el ámbito de trabajo donde las personas desarrollan sus actividades cotidianas debe ser adecuado. Por eso se llama un clima organizacional adecuado. Debe existir una serie de acciones, una serie de actuaciones que brinden que esos espacios de trabajo donde las personas desarrollan sus actividades cotidianas debe ser adecuado. ¿Qué significa entonces? Que en el plan de trabajo, en la planificación de la calidad, que la vamos a ver mañana, la planificación de la calidad, cómo planifico la calidad, debemos colocar en un punto específico, tal vez con rojo, tenemos que colocar clima organizacional adecuado. Y ahí viene lo que les comentaba anteriormente, ¿no es cierto? Una forma de trabajo cooperativo, colaborador. El espacio físico donde yo desarrollo la actividad cotidiana llamada institución, en este caso de salud, me debe proporcionar los elementos necesarios, las condiciones necesarias para que yo pueda convivir, para que yo pueda compartir con el resto de las personas. Veremos una transparencia que se llama la teoría del iceberg en calidad y nos vamos a dar cuenta que en realidad también como seres humanos generamos, gestionamos, hacemos crecer ciertas situaciones de relaciones interpersonales no adecuadas. ¿No? Juanito no se lleva bien con el Pedrito. ¿Y por qué el Juanito no se lleva bien con el Pedrito? Porque el Juanito era licenciado en enfermería y el Pedrito era auxiliar de enfermería. ¿O por qué no se lleva bien el Manolito con la Teresa? Porque la Teresa es un interno y el Manolito es el jefe de médico. ¿No? Entonces se van creando culturas negativas, se van creando situaciones de climas organizacionales inadecuados y esos climas inadecuados van generando barreras en la búsqueda de la calidad. Y por último, el trabajo en equipo. Trabajo en equipo. ¿No? No es lo mismo un equipo de trabajo que una forma de trabajar en equipo. Y ahí viene lo que les decía, ¿no es cierto?, anteriormente. ¿No? El trabajo cooperativo, el trabajo colaborativo, eso es trabajo en equipo. Cuando yo colaboro al otro, cuando mis competencias me permiten ayudarle a otro que tiene menos competencias que las mías, entonces se basa en un principio. El principio de la calidad, uno de los principios de la calidad, es el trabajo en equipo. Y el otro principio básico de la calidad es la mejora continua. Son los dos principios básicos de 4 que después conversaremos los otros o anunciaremos a los otros. ¿No? Trabajo en equipo, mejoramiento continuo. Trabajamos en equipo porque en mi organización, que es la Caja Nacional de Salud, hemos aprendido a convivir y a compartir. Y hemos aprendido a trabajar de una manera cooperativa, de una manera colaborativa. Entonces ahí ya hemos cumplido uno de los 8, trabajo en equipo. ¿No? Adicionalmente estamos aplicando la filosofía. Es decir, estamos haciendo lo que dice la visión, la misión,
y en el día a día aplicamos los valores institucionales que están ahí demarcados en la pared, entonces estamos ya cumpliendo la filosofía. Aplicamos adecuadamente los procesos, los procedimientos, los protocolos de bioseguridad y todo aquello que está diseñado en la institución, estamos aportando hacia la calidad específica. ¿No? Hemos hecho una rotación de personal para poder mejorar el clima organizacional en la unidad de farmacia, porque las 4 personas que regentaban, las 4 personas que compartían el mismo espacio físico de la farmacia, no podrían trabajar de una manera colaborativa. Entonces hemos hecho una rotación de personal, y esa actitud de rotación de personal, que es una acción específica, va a permitirme mejorar el clima organizacional en la farmacia. Entonces los pacientes van a empezar a percibir una mejor situación en la farmacia y por lo tanto van a ir mejorando su apreciación respecto a la calidad. Bien, entonces de esa manera hacemos el éxito. Y aquí he puesto, siguiendo manteniendo el éxito institucional, sigue siendo lo mismo. Pensemos que una institución de salud tiene una estructura institucional. Es decir, que si ahora la vemos ya no desde las unidades funcionales, porque aquí habíamos visto unidades funcionales, la unidad funcional de farmacia, la de medicina general, la de laboratorio, la de enfermería, la de administración, la de medicina domiciliaria, radiología, cardiología, etcétera, etcétera. Esas son unidades funcionales. Es vista la institución desde las unidades funcionales y desde el elemento central que son los pacientes. Esa misma institución vista desde otro punto de vista, esta institución de salud tiene una estructura. Y esa estructura está definida por esos 3 elementos específicos. ¿No es cierto? Hay infraestructura y equipamiento. Toda institución tiene infraestructura y toda institución tiene equipamiento. Simplemente estamos diciendo infraestructura y equipamiento, no estamos diciendo si la infraestructura y el equipamiento son los pertinentes para llevar adelante el servicio que ofrecen, pero sí tienen infraestructura y equipamiento. El otro elemento de la infraestructura institucional son los procesos. Hay procesos de diferente naturaleza, hay procedimientos, hay protocolos, hay normas, hay reglamentos. ¿No? Entonces acá en la fotografía, por ejemplo, que estamos viendo acá, esta que está aquí abajo, ¿no es cierto?, es la persona que pertenece a la institución específica que está aplicando un protocolo de bioseguridad, tomando la temperatura, etcétera, etcétera, de la persona que acude al centro, ¿no? Entonces, aplica el protocolo. Y el otro elemento estructural particular es las personas. Entonces, en un centro hospitalario, en un centro de salud, en una institución de salud, cualquiera que sea la dimensión, cualquiera que sea el servicio que presta, siempre van a existir estos 3 elementos en su estructura, o sea, viendo la estructura como tal. Hay infraestructura y equipamiento. Acá vemos la infraestructura, vemos el equipamiento. Aquí vemos la infraestructura, vemos el equipamiento. Van a haber personas, por supuesto, las encargadas de farmacia, aquí las encargadas de los laboratorios, aquí las encargadas de hacer la aplicación protocolar a los pacientes que ingresan, son personas. Y hay procesos, procedimientos, protocolos, normas y reglamentos. Estas cosas son diseñadas específicamente para poder brindar los servicios pertinentes con la calidad respectiva, ¿no? Entonces, estos procesos, procedimientos, protocolos, normas y reglamentos son fundamentales. La infraestructura del equipamiento es lo propio y serán las personas que utilizan las infraestructuras, utilizan el equipamiento, aplican los procesos, procedimientos, protocolos, normas y reglamentos para que en la conjunción de estos 3 elementos puedan lograr el éxito institucional. Por lo tanto, la aplicación de estos procesos, procedimientos, protocolos, normas y reglamentos, infraestructura, equipamiento y persona,
se centra en la persona. Vamos a centrarnos en el paciente. El desarrollo institucional para el uso de la infraestructura, para el uso del equipamiento, para el manejo de la gestión intelectual de las personas, se utiliza en procesos, etcétera, etcétera, está basada en procesos. Todo esto que está aquí, tenemos que enfocarlo al cliente. En todo esto de aquí debemos aplicar la calidad. Todo esto que estamos manteniendo aquí son acordes y pertinentes a la filosofía que tenemos. Para poder cumplir con los resultados establecidos, tenemos que tener infraestructura y equipamiento, personas, procesos, procedimientos, protocolos, normas y reglamentos. Tiene que existir un clima organizacional adecuado, por lo tanto, las personas que van a implantar relaciones interpersonales y que van a ejecutar estas cosas y que van a utilizar estas cosas, deben crear un adecuado ambiente laboral. Y la forma de realizar las personas su trabajo, aplicando procesos, procedimientos, protocolos, normas y reglamentos, utilizando la infraestructura y el equipamiento y manteniendo una relación directa con otras personas, pues lo deben hacer en un principio específico llamado trabajo en equipo. Entonces, de este esquema que nosotros estamos viendo acá, de estos recuadros que tenemos, va a salir la necesidad de pensar que debemos gestionar la calidad de una organización. Y la calidad de la organización va a estar en función de la gestión de la infraestructura, gestión del equipamiento, gestionemos a las personas, gestión de procesos, de procedimientos, de protocolos, gestiones legales de aplicabilidad de normas y reglamentos, etc. Por eso se llama gestión. ¿Sí? ¿Y por qué lo llaman gestión de calidad? Porque en realidad vamos a gestionar todo esto para que nos dé como resultado el éxito institucional, siempre haciendo las cosas con esto que está aquí en amarillo entre las llaves específicas. ¿No? ¿Tenemos que diseñarlo el sistema? Por supuesto que tenemos que diseñar el sistema, porque nosotros no sabemos de antemano cuáles van a ser los procesos que se van a aplicar en el registro de pacientes, qué procedimientos y qué protocolos se van a aplicar, cuáles son las normas que un paciente debe cumplir, qué reglamentos existen para la admisión de pacientes, para dar de baja a los pacientes, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hay que diseñarlo, ¿no? Por eso es que les decía al principio que es de hacer un sistema de gestión de calidad para toda una organización como el Hospital Viedma, por ejemplo, va a demorar fácilmente. Un equipo de trabajo de unas 8 personas va a demorar muy fácilmente 1 año y medio, 2 años, porque hay que documentar todo esto en cada una de las unidades funcionales. Entonces, visualicen ustedes. Laboratorio. Tiene infraestructura, equipamiento, tiene personas, tiene procesos, procedimientos, protocolos, normas y reglamentos. Vamos a otro cualquiera. Administración hospitalaria. Administración del hospital. Tiene su propia infraestructura, tiene equipamiento, hay personas, procesos, procedimientos, protocolos, normas y reglamentos. Vamos a otro tercero para terminar. Farmacia, lo propio. Tiene infraestructura y equipamiento. Aquí está. ¿Tiene personas? También. ¿Hay procesos, procedimientos, protocolos, normas y reglamentos? También. ¿No es cierto? Por ejemplo, hay una normativa que establece para no mantener medicamentos vencidos, todo ese tipo de situaciones. ¿Cuál es el proceso para dar de baja los medicamentos? ¿No? ¿Qué protocolos se deben seguir para poder hacer las cosas, etcétera? ¿No? Entonces, el reto que tenemos es comprender cómo vamos a hacer esto, ¿no? Y vamos a tener que hacerlo a través de partir a una institución desde la percepción del sistema de calidad en 2 partes. Una parte que es la primera fase, que es la planificación de la calidad, y una segunda parte que es la organización organizativa de la calidad. Primero vamos a planificar la calidad, es decir, vamos a establecer qué, cómo, cuándo, cuánto, y después nos vamos a organizar institucionalmente para llevar adelante ese plan de calidad y transformar a una organización en la palabra éxito.
Eso es lo que vamos a hacer y vamos a ir viendo ya en el transcurso de las clases o los módulos de mañana. Bien, estamos ya casi ahora. No vamos a hacer la tareita del día de hoy porque ya no tenemos tiempo. Estamos a las 9 y sé que muchos de ustedes tienen otras actividades. Vamos a volver a la situación inicial donde podíamos vernos un poco. Y les cedo la palabra para ver si tenemos preguntas, para ver si tenemos opiniones o comentarios al respecto. Si fuera lo contrario, entonces ahí terminaríamos la sesión y nos veríamos mañana 9 de la mañana. Buenas noches, doctor. Dígame, doctora. Pregunta, o sea, no es una pregunta en base a lo que pasamos, que a pesar de ser un poco confuso y nuevo, ¿no? Para nosotros de la práctica, que no lo tenemos, no lo vemos día a día, pero sí importante, ¿no? Para aplicarlo, para empezar a tener una nueva visión de nuestros servicios, ya no como cantidad, ¿no? Como decía, sino como calidad, gestionando calidad, planteándonos la cultura hacia la calidad. El trabajo final, más o menos sería un modelo de implementación del sistema de gestión de calidad, o el día domingo nos lo va a dejar en claro del tema. No, el día domingo vamos a colocar algunos elementos. Como les decía al principio, es muy difícil que podamos diseñar en una semana un sistema que gestione la calidad, sino que vamos a seguramente hacer un análisis situacional. Vamos a agarrar y vamos a hacer un diagnóstico situacional de lo que significa, de lo que está sucediendo, digamos, en una unidad de inyectables de un centro. Y lo vamos a describir a partir de lo que significa sus procedimientos, qué procedimientos tiene, qué procedimientos los ejecuta, qué procesos tiene, qué procesos ejecuta, cómo los ejecuta. Vamos a hacer una pequeña análisis situacional de lo que sucede. Y a partir de eso vamos a intentar mejorar la calidad de lo que ya existe, haciendo una propuesta de mejora. Va a consistir básicamente en eso, ¿no? Entonces, revisaremos algunos procedimientos, por ejemplo, el procedimiento de registro de colocado de inyectables en la unidad de enfermería o de inyectables. Entonces vamos a analizar cómo lo hacen y vamos a decir, bueno, a partir de lo que nosotros hemos percibido lo que hacen, deberían mejorar de esta manera. ¿Sí? Entonces vamos a escoger unos 3 o 4 procedimientos y los vamos a tratar de mejorar en la medida de nuestro aporte, ¿no? De tal manera que si antes lo hacían así, ahora lo pueden hacer mejor. Y lo mejor será lo que ustedes puedan aportar sobre lo que ya existe. Va a consistir en una cosa más o menos así, muy pequeña, pero que sea muy, muy, muy puntual para que ustedes ya tengan la concepción de que todo aquello que existe puede ser mejorable y solamente aquello que se mide puede ser modificable, ¿no? Gracias, doctor. Una cosa de esa naturaleza no va a ser un sistema de gestión de calidad, ni mucho menos. Es muy, muy grande, ¿no? Aun cuando sea una unidad de colocado de inyectables, por lo menos nos tomaría unos 6 meses hacer un sistemita para eso, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Sí, ingeniero, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Dígame. Sí, una consulta. Sí. Cuando usted hablaba de que en la realidad hay una necesidad de hacer una medición, indicaba que es el usuario, ¿no? El que le asigna una calificación, Yes. una calificación o una valoración a una prestación de servicio. En este sentido, ¿podría existir una subjetividad en la valoración que pueda dar una persona con respecto a otra? Por supuesto, o sea, en realidad, cuando uno hace un proceso de medición, aplica un método de medición,
nos vamos a enfrentar con que existen ciertos indicadores de medición que son cualitativos y hay otros que son cuantitativos, ¿no? Los cualitativos evidentemente están sujetos a una apreciación personal, es decir, son juicios de valor personal, ¿no? Es como decir, ¿y cuál es el nivel de participación que usted tiene en los resultados de su institución? Entonces yo puedo decir, muy buena, por ejemplo, ¿no? Es muy, muy subjetivo. Y si todo el mundo le dice que es muy buena, entonces usted va a pensar que en realidad es muy buena la calidad en esa prestación de servicio. Pero en realidad estos métodos de evaluación, haciendo una previsión de que no sea 100% subjetivo, va a utilizar en contraposición también para validar lo cualitativo, indicadores cuantitativos, que significa asignarle un número. Entonces ahí se descarta la subjetividad de la apreciación de una parte de una persona, porque si no, a lo mejor es como cuando a uno le dicen vas a hacer una evaluación del docente, le pasan un formulario, uno está apurado, le pone X a todo lado, ¿verdad? Y al final el docente puede salir con un 100% de nota, como puede ser liquidado también, ¿verdad? Depende de dónde le has colocado, ¿no? Porque en realidad eso es muy, muy cualitativo, ¿no? Muy de juicio de valor, pero si uno le coloca ciertos indicadores cuantitativos y uno utiliza un método de ecuaciones estructurales que se llama el método para poder contrastarla, lo cualitativo con lo cuantitativo, entonces va a sacar distribuciones de probabilidades respecto a los valores. ¿No? Son métodos un poco complejos, pero que le van a dar, decirle, bueno, su nivel de calidad está en un rango del 0 al 10, va a ser 9. ¿No? Entonces, habrá que ir identificando cuáles son aquellas situaciones que son negativas para revertirlo al 10, ¿no? Pero siempre hay cualitativo, doctora, y siempre es cualitativo y cuantitativo, lamentablemente. Y le paso un dato, si a usted le interesa leer sobre esas cosas, en el transcurso de la semana le puedo proporcionar un documento que es un paper que se ha escrito sobre los indicadores institucionales en general. Y el artículo es interesante porque nos dice que casi el 90% de los indicadores que se utilizan para poder saber acerca de la calidad son cualitativos, no cuantitativos. Entonces ahí aparece un poco la subjetividad, ¿no? Pero bueno, por decirle algo, indicadores como la participación, la responsabilidad, el compromiso, esos son cualitativos, y es muy difícil medir el nivel de compromiso del personal médico, por ejemplo, sobre cierta cosa. Claro. Es muy difícil medir, pero eso no significa que no hay que hacerlo, ¿no? Es mejor tener un mal indicador que no tener ninguno, ¿no? Esa es la situación, pero le puedo proporcionar para que lo lea, es bien interesante porque nos hace pensar que en realidad vivimos en un mundo quali y no quanti. Claro. Gracias, ¿no? ingeniero. Vale. No hay por qué, doctor. ¿Alguien más? Bien, si no hay nadie más, entonces estamos ya pasado las 9. Nos estaríamos viendo mañana a las 9 de la mañana, por favor, mañana de 9 a 11, en la noche de 7 a 9, y el domingo terminamos de 9 a 11 de la mañana, ¿no? Entonces, quedamos acá, yo me despido, muy agradecidos por haberme dado la oportunidad de poder conversar en estas temáticas. Sé que son temáticas nuevas, que no son temáticas muy fáciles de ser digeribles, hay mucho que recorrer en conocimiento, pero estos modelos son así, ¿no? Son modelos de concepciones modernas donde era más fácil cuando había una sola teoría que nos hablaba, por decirles algo, de la administración, pero hoy en día hay grandes aportaciones de otros llamémosle gurús de la administración, como Chavenato, Peter Drucker, todos esos, que aportan sobre la base filosófica de la administración clásica y tradicional, pues aportan nuevas verdades que hay que tomarlas en consideración, y eso ha dado lugar a nuevas herramientas, nuevos métodos, nuevas situaciones que hay que irlas incorporando definitivamente, ¿no? Por ejemplo, la aplicación de las normas ISO, antes estaba la norma ISO 9000, hoy en día la 9001, la 9015. Si queremos hacer la habilitación de un laboratorio clínico, tenemos que hablar de la norma
15189 y los cursos islámicos, ¿no? Y aparecen otros escenarios como el medio ambiente y una serie de cosas, las temáticas de responsabilidad social y todo eso que hay que tenerlo presente para poder aplicar todas estas cosas, ¿no? Bueno, quedaremos entonces ahí y nos estaríamos viendo el día de mañana a las 9 en punto, empezamos. Entonces tratemos de estar en 9 en punto para que no nos un poco el tiempo, ¿ya? Que tengan buena noche y que la pasen un buen momento en la familia y en el lugar donde estén y nos veríamos el día de mañana a las 9 de la mañana. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego.